Reconciliación en voz alta. Relatos de paz en Bogotá. Dalila es una mujer rom que habita de manera itinerante en Bogotá. Es abogada, ingeniera industrial, madre y actualmente hace parte del equipo de enfoque diferencial de las entidades del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición. Mi nombre es Ana Dalila Gómez Baos, yo hago parte del proceso organizativo del Pueblo Rom Gitano de Colombia. Yo soy consejera distrital gitana. Llevo trabajando siempre, casi toda mi vida, en el tema de los derechos fundamentales colectivos del pueblo rom, y también pues he estado como en concordancia con los demás pueblos también para apoyar también en lo que se requiera y sumar como sinergias de manera que se permita visibilizar y también luchar por esos derechos no solamente de los gitanos sino de todos los pueblos étnicos y de poblaciones que han sido vulnerables. Pues yo me creé en el mundo gitano, yo alcancé a vivir en carpas, mi mamá, mi papá pues iban de un lado para otro, aprendí a leer bien jovencita, como de 6 años o 5 años, no me acuerdo. También cuando estuve un poco más grande ya me di cuenta que yo quería como tener una revolución del mundo, ¿sí? Y como aportarle elementos importantes al pueblo gitano para que no fuera como tan vulnerado en su condición enga y como pueblo. La persona es ser gitana primero porque viene desde una familia gitana, vive los gitanos, nacen los gitanos y además de ello tiene que tener en cuenta lo que es el zacono romano, que es la misma cultura, es la misma lengua, tiene unos elementos desde la posición ante la vida, del aquí y el ahora, o sea, no hay acumulación de riqueza para programar o esto, no, nosotros vivimos, somos como silvestres, diría yo, muy simples. Entonces, el ser gitano tiene que ver con ver la vida muy simple y tener unos principios éticos que, por ejemplo, uno de los principios éticos es ser feliz. Si uno vino a esta vida es para ser feliz. Respetar a los mayores, respetar el valor de la palabra, ser un pueblo pacífico, agradecer las pequeñas cosas, creer en el demiurgo que es Dios, ¿sí? Respetar la naturaleza, respetar lo que uno no conoce, ¿sí? Entonces son simples cosas, elementos y valores que lo convierten a uno en eso de ser gitano. Eso viene de generación en generación, hay que nacer en una familia gitana, hay que vivir en la cumpaña, hay que hablar el idioma romanés, hay que respetar a los mayores, hay que ser desprendido, hay que tener ese don del dar también, que es lo más importante. O sea, del dar y del recibir, ¿sí? Porque a nosotros nos gusta, por ejemplo, el tema de las pachivá, que son hacer cosas en homenajes a las personas, que son de respeto. Entonces, respetar la crijomaí, que es tan importante. Entonces, todos estos elementos hacen que nosotros seamos gitanos y tengamos una diferencia muy, ¿qué les digo yo? Como muy vertical frente a lo que no lo es. Aunque en su comunidad los liderazgos femeninos no son lo usual, ella decidió que el conocimiento sería el camino con el que empezaría su revolución del mundo y la lucha por los derechos del pueblo gitano. Nuestro pueblo es patrilineal y patrilocal. Acá la cabeza de familia es el padre, todo es a través de los mayores y del padre. Es así que yo me tomé como la tarea de prepararme también para todas estas cosas, ¿sí? Porque luchar una persona sola en medio de una comunidad que no lo aceptaba o en medio de una comunidad que también lo veía uno como raro, entonces es un poco difícil, ¿sí? La cuestión acá trascendió que precisamente avancé como en todo el tema de
del conocimiento, en todo el tema de los derechos, en el conocimiento de la misma constitución política. Y eso fue algo bien importante porque a partir de ahí también en relación con pueblos indígenas y afro, se vio como un adelanto por parte de ellos y un ejemplo para nosotros. Y ahí entonces nosotros empezamos como a avanzar en cuestión de visibilización, en cuestión con la academia, ya con las entidades, con los planes de desarrollo, con todas estas cosas importantes, pues para que los gitanos avanzáramos en ese reconocimiento como sujetos de derecho. En la actualidad, 601 personas integran el pueblo gitano que habita en Bogotá. Debido a su población minoritaria, los impactos del conflicto armado en sus pueblos y comunidades ha adquirido formas específicas y particulares. Pues yo creo que de los hechos vulnerabilizantes es como, por ejemplo, el tema de desplazamiento es uno de los que tienen mayor porcentaje, porque nosotros ya no podemos entrar a partes donde pues era como declarada zona roja, ¿sí? Entonces ya no se podía, no, pues por todos los actores armados, sea de los paramilitares, la guerrilla, en fin. Y también esto lo que ha hecho es mermar como desde el punto de vista cultural, o sea, la cultura para nosotros es como la columna vertebral también del ser gitano, ¿sí? Y el hecho de que ya el nomadismo no se diera en esas mismas dinámicas de antes, también el hecho de, por ejemplo, de ya no poder conseguir ingresos familiares que permitieran la manutención de las mismas familias por no poder entrar a sitios vedados, pues eso también hizo eliminar, por ejemplo, cuestiones de pasar de un estado nómada para un lado para otro, ahora a tener unos sitios fijos, residencias. Entonces eso fue lo que nos pasó. Además de eso, pues también hay otros hechos victimizantes que los mismos gitanos pues no han dado como a conocer en público porque hay miedo de todas maneras, ¿sí? Entonces es muy difícil. Por ejemplo, el tema de la Crijomaí, el tema de la autodeterminación, de la autonomía también, eso ahí se ve reflejado que hubo cierta erosión debido a que pues ya los mayores les daba miedo también por su vida, por todo, entonces pues lo que se hacía era huir a otras partes y entonces eso también hizo que se viera reflejado todos hechos victimizantes. Como pueblo pacífico, los ROM de Colombia acumulan una serie de lecciones fundamentales para consolidar la paz territorial. Epacha es la paz. Pero yo creo que la paz toca concretarla precisamente en esa inversión social, en ese bienestar para las víctimas, en esa reconciliación, en esa resiliencia, porque realmente tener odios heredados no es posible construir la paz. Nosotros somos un pueblo que no tiene héroes reconocidos ni odios heredados. Y en ese sentido nosotros creemos en la paz, somos un pueblo pacífico, de hecho que es uno de los principios filosóficos, éticos, morales. Creo que la paz hay que construirla empezando por cada ser humano, pero también ayudándole en ese conjunto de lo que somos como un sistema, porque si no, no vamos hasta hacer muchos avances para que podamos concretar la paz. Tenemos el reto de buscar esa justicia de la verdad, como incluir dentro de todas estas políticas el conocimiento de que este país somos diversos, de que no haya discriminación, porque la discriminación es sistemática, estructural. Por ejemplo, uno de los retos tan tenaces que tenemos hoy en día es poder contrarrestar a todos aquellos enemigos de la paz. Ese es un reto grandísimo, porque es que eso se va metiendo en la cabeza de la gente y piensan que por existir instituciones que van en pro de eso, son enemigas del pueblo, y eso no puede ser así, ¿sí? Y también que cada quien se desarme porque lo que se quiere es contribuir precisamente al esclarecimiento, a buscar la justicia, la reparación, la no repetición, ¿sí?
Entonces, esos son los enemigos terribles porque en cualquier momento les da por decir, bueno, entonces ya acabemos con todo esto y seguimos en guerra. Ese es un gran reto. Seguridad jurídica de todo este proceso está bien blindado y que no hay que recabar ahí porque entonces vamos a quedar desamparados todos los que hemos sido víctimas del conflicto. Para ella, superar la larga historia del conflicto solo será posible regresando a lo esencial. Es que hay que recomponer así 360 grados a darle al valor a la palabra y a los valores en sí. Porque es que se tiene un principio de que son las armas, la guerra, la muerte, la sangre, la corrupción, la no inversión, el hambre, la sed, todo eso. Entonces, para esos principios que nosotros podemos darle, es darle ese valor a la palabra, a que cuando se negocia todo el mundo tiene que ganar. Si yo hago un negocio, yo no tengo por qué darte a ti en la cabeza, no. Todos tenemos que estar contentos, es decir, todos tenemos que estar a la par. Entonces, de las cosas es volver a esos valores, ¿sí? A la moral, a la ética, o sea, volver como a lo que tiene que ver con, por ejemplo, con esos principios, el respeto a la vida, ¿sí? ¿Cómo es posible que aquí todos los días masacran y no pasa nada? O sea, es como si nada. Imagínate, matan a una persona en cualquier otro país y ha sido terrible, ¿sí? Entonces, yo creo que es volver a esos principios de seres humanos, de dignidad, de respeto a la dignidad. Y el derecho que más se viola en este país es el respeto, porque no hay respeto. Cuando uno respeta, es chévere porque, aunque para mí lo más importante es el amor, ¿sí? Pero si no hay amor, mínimamente respeto. Porque es que el amor revoluciona el mundo, el amor hace muchas cosas, ¿sí? Pero lo mínimo que uno debe tener por todo el mundo es respeto. Respeto. O sea, uno no tiene por qué respetar a nadie, ni a la naturaleza, ni a la persona que está allá afuera barriendo, ni a nadie, ni al campesino. Entonces, yo creo que de ese principio hay que volver a eso. La historia de la Lila es la última de nuestras entregas del mes de marzo, dedicadas a visibilizar el papel de las mujeres que con su experiencia construyen a una ciudad como epicentro de paz y reconciliación. Rescatar sus voces y legados es cuidar a las que nos cuidan. Yo creo que si el mundo lo tomáramos las mujeres, no sería este mundo tan terrible, ¿sí? Entonces yo creo que las mujeres podemos cambiar el mundo. De hecho, las mujeres en el pueblo gitano somos las que estamos dando la cara por el pueblo, las mujeres. Entonces hay que romper esos paradigmas patriarcales que mantienen a las mujeres allá, subyugadas, como que qué miedo, por eso, y no lo digo solamente por los gitanos, lo digo por todas las mujeres. Y las mujeres tenemos que solidarizarnos, tenemos que estar en sororidad para que podamos avanzar y construir un mundo bonito. La administración de las mujeres es tan importante, miramos cómo podemos hacer las cosas bien, la distribución, somos más justas. Entonces, yo creo que el aporte de las mujeres para la construcción de paz es supremamente valioso porque, así como han dicho, no queremos hijos para las guerras, sino más bien para construir un país bonito, en paz, un país donde podamos estar como libre de todos esos dolores y de todos esos rencores que nos ha transformado en personas que no nos inmutamos con las masacres, matan la gente y no, tenemos que no perder ese don de sorprendernos de que porque muere, o sea, ¿cómo así? Los niños desaparecidos, ay no, terrible, una sociedad en descomposición y las mujeres somos muy protagonistas para recomponer todo eso. En el mes de abril, las víctimas continúan siendo el corazón de la paz. Espera nuestro especial numeral Más cerca de las víctimas, que incluye 9 días de programación para reconocer y conmemorar las historias, personas y comunidades que renacen luego de la violencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook como @víctimasbogotá,
y en Instagram como @Bogotá Epicentro de Paz. Encuentra esta y las demás entradas de nuestro podcast Reconciliación en Voz Alta, Relatos de Paz en Bogotá, en www.victimasbogotá.gov.co. La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación responde a medidas de atención y ayuda humanitaria inmediata a quienes han sufrido hechos por causa del conflicto armado. Medidas como alojamiento o asistencia alimentaria responden a las necesidades de las personas que llegan a establecer su proyecto de vida en Bogotá o para aquellas que están en tránsito por la capital, epicentro de paz y reconciliación. En promedio, recibimos cerca de 2.000 personas al mes. Nuestro compromiso es la ayuda inmediata.